Y vamos a otro tema porque fíjese que en nuestro país hay alrededor de 300.000 personas que padecen de epilepsia. De ellas, el 30% desarrolla epilepsia refractaria, una condición que altera significativamente la calidad de vida de los pacientes y también de sus familias. Hoy, 26 de marzo, se está conmemorando el Purple Day, donde se conmemora la concientización de esta enfermedad de carácter crónica. Queremos profundizar en este tema, también conocer más junto a la doctora Viviana Venegas, neuropediatra especialista en epilepsia del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo. ¿Cómo está, doctora Venegas? Un gusto saludarla. Muy bien, Davor, gracias por la entrevista. Sí, bueno, lo primero para enmarcar la conversación, ¿qué significa hoy día ser epiléptico? ¿Es esta una enfermedad, una condición? ¿Cómo debemos tratarla? Bueno, partir por la nominación. No se habla de paciente epiléptico, porque la epilepsia podría ser la manifestación de una enfermedad, por lo tanto, las personas no son febriles, no son tusígenas, las personas presentan epilepsia. Son personas que presentan epilepsia, pero el padecer esta condición no las transforma en sí mismo en una persona, una persona epiléptica. En realidad, esa forma de denominar a las personas con epilepsia es un contexto peyorativo, es una forma peyorativa. Entonces, dicho eso, podemos decir que padecer epilepsia en Chile y en el mundo es una condición que traduce un gran estigma porque hay muchos mitos, muchas creencias respecto a la génesis, a la comorbilidad, a las características personales de las pacientes con epilepsia. Por lo tanto, muchas veces las personas tienden a ocultar esta condición para evitar ser discriminados a nivel laboral, a nivel estudiantil, a nivel de inclusión, participación, siendo que es una enfermedad que en la mayoría de las veces suele ser muy bien controlada con fármacos. Por lo tanto, el padecer epilepsia, el presentar epilepsia o tener epilepsia es una condición que permite tener una vida relativamente normal para la mayoría de los pacientes. Doctora, ¿y una persona que padece de epilepsia, se mejora de la epilepsia en algún minuto? Porque usted decía, hay personas que a lo mejor en un momento de la vida, por un accidente, por algo traumático, pueden tener un episodio de epilepsia. Pero las personas que son epilépticas, ¿eso es para toda la vida o no? Vuelvo a decir, las personas que tienen epilepsia, para que no digamos las personas epilépticas, ¿Mm? las personas que tienen epilepsia, que es una enfermedad que se caracteriza por la presentación de crisis recurrentes, episódicas, crónicas. Es decir, una persona que presenta una crisis epiléptica, como usted muy bien lo dijo, después de un trauma, por ejemplo, y es la única crisis que presenta, esa ¿Mm? persona no tiene el diagnóstico de epilepsia. ¿Mm? Se llama una crisis epiléptica episódica o sintomática como consecuencia de una injuria o lesión aguda en el cerebro. Por ejemplo, una persona que tiene una meningitis y tiene una crisis epiléptica en la evolución tampoco tiene epilepsia, porque no tiene riesgo de recurrencia de crisis, que es la característica propia de la enfermedad epilepsia. Y se habla de enfermedad. Eh, eh, lo, Básicamente las instituciones internacionales han elevado esta categoría de enfermedad porque los beneficios desde el punto de vista de los seguros, de la cobertura, del acceso a la medicina, es muy importante que sea considerado como una enfermedad, porque cuando uno habla de condición es como que no tuviera derecho a acceder a los sistemas de salud. Esa es un poco la situación. Ahora, cuando la persona tiene la epilepsia, que es una enfermedad de crisis recurrente, hay muchas causas de epilepsia. Por ejemplo, en los niños, la mayoría de las epilepsias tiene una evolución relativamente benigna en el sentido de que tienen mayores posibilidades de recuperación y cura, porque son epilepsias que son relacionadas con la edad, con el desarrollo o con condiciones que pueden ser rápidamente controladas con tratamiento, con cualquier tipo de tratamiento. A diferencia de otro grupo de epilepsias que obedecen a causas que pueden ser estructurales, malformativas, genéticas, por daño de parto, etcétera, una serie de condiciones
pasan a llamarse refractarias porque no responden a los tratamientos. Por lo tanto, podemos decir que la epilepsia tiene un gran abanico de causas que a su vez condicionan diferentes pronósticos. Algunas son tratables, curables, y otras, que equivale más o menos a un 30%, nos plantean un mayor desafío, que se llaman las epilepsias refractarias, que tal como usted dijo, un 30% de todos los pacientes con epilepsia, un 30% tiene esa evolución, y en ellos la verdad es que las dificultades se nos presentan en el acceso a los tratamientos de precisión para esas condiciones y los recursos que conllevan el poder alcanzar una cura en un porcentaje importante también de ese grupo de pacientes. Sí, doctora, no es porque no tengan cura, sino que no siempre podemos acceder a los tratamientos precisos para algunas de estas epilepsias que sí podrían tener una posibilidad de cura. Sí, doctora, quería profundizar en ese punto. Un paciente que tiene epilepsia, para no decir epiléptico, que usted dice que es incorrecto, una persona que padece de epilepsia y sobre todo de epilepsia refractaria que dice ahí en la pantalla, ¿cómo se trata esta condición? ¿Con una pastilla? ¿Hay que someterse a algún tratamiento más invasivo? Y lo otro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los costos? Muy bien. Bueno, la epilepsia refractaria, que equivale a más de 50.000 pacientes en Chile, niños y adultos, dependiendo de la causa que podamos investigar y descubrir, podrá tener acceso a otras alternativas. Estamos hablando de epilepsias que son fármaco-resistentes, en los cuales se trata de ensayar opciones más allá de los fármacos que habitualmente se utilizan. Hay más de 30 fármacos en el mercado, en Chile no están todos, pero de una vez que uno traspasa, como quien dice, el ensayo terapéutico de diferentes fármacos y ve que hay una fármaco-resistencia o refractariedad, tiene que intentar otras alternativas. Y dentro de esas alternativas está la dieta cetogénica, que es una alternativa nutricional donde se reemplazan los hidratos de carbono por grasa en lo que es la mayoría del aporte calórico energético de las personas, y son estrategias terapéuticas que en algunas epilepsias refractarias funcionan muy bien. El problema es que requiere equipos de especialistas médicos, nutricionistas, laboratorios especializados que no están disponibles en todo Chile. Por lo tanto, hay algunos centros públicos y privados que pueden ofrecer esta alternativa como opción no invasiva, y otros centros que no pueden. De hecho, hay algunas epilepsias que el tratamiento de elección es ese y es de por vida. Le doy, por ejemplo, para ilustrar esto, un botón. Existe una enfermedad metabólica que se llama el déficit de transportador de glucosa, que es una rara enfermedad metabólica donde las personas que ingieren la alimentación habitual, y como la glucosa, el azúcar, es el principal sustrato energético, tienen un problema del ingreso de este sustrato al cerebro. Por lo tanto, no usan el azúcar y el cerebro sufre por la falta de energía y se manifiesta con epilepsia. Habitualmente es una epilepsia de la infancia, que requiere estudios genéticos, no están disponibles en Chile, avanzados para poder hacer el diagnóstico, y el tratamiento único de este paciente es la dieta cetogénica. Significa que no requiere fármacos antiepilépticos, requiere solo dieta. Y hay pacientes en Chile con esta condición que están evolucionando muy bien en cuanto al control de crisis con esta estrategia. Luego, si la dieta, sea la causa que sea, no es una opción para los pacientes, porque no responde, porque no lo tolera, no es una estrategia fácil de sostener en el tiempo, requiere muchas veces costos adicionales para poder comprar las leches especiales y todo eso. Si no se puede evaluar una alternativa quirúrgica, que de acuerdo a la literatura internacional es la alternativa más costo efectiva en aquellos pacientes que padecen una epilepsia refractaria secundaria a una lesión focal estructural, es decir, si luego de un acabado estudio el paciente, a través de un estudio de imagen cerebral, como puede ser una imagen que nos proporciona alta resolución, como una resonancia nuclear magnética,
tampoco está disponible en todas partes. Y de alta resolución me refiero a equipos de alta especificidad. Podemos a veces pesquisar una lesión en una parte del cerebro que puede ser accesible a la evaluación quirúrgica y a la estrategia quirúrgica. Y en esos casos tenemos muy buenas estadísticas en Chile, donde hay centros habilitados para desarrollar esta metodología de tratamiento. Sí. Doctora, estamos revisando ahí mientras dialogamos con usted imágenes de este Purple Day que se está conmemorando hoy, 26 de marzo. ¿De qué se trata esta intervención? ¿Qué es lo que vamos a ver en algunas de las ciudades del país hoy? ¿Me escucha, doctora? Le preguntaba qué es lo que Sí, perfecto. Pensé que iba con un audio ese video para no interrumpir. La verdad es que todas las organizaciones en Chile que trabajan con la epilepsia, como la Liga Chilena de la Epilepsia, como las clínicas, los centros públicos y privados, están desarrollando actividades educacionales, que es el espíritu de este día. Ayudar a través de la educación en lo que significa que las personas de la sociedad tomen conciencia de lo que significa vivir con epilepsia. Los pacientes y las familias se sienten muy solos. Actualmente en Chile, la epilepsia refractaria no tiene acceso a canastas garantizadas de prestaciones de fármacos de excepción y son tratamientos que tienen costos altos. Cuando usted me preguntaba costos, la verdad es que hay familias que pueden gastar entre 200 y 400 mil pesos mensuales solo con lo que es la importación de algunos fármacos. Por lo tanto, esta es una realidad que viven muy silenciosamente muchas familias para abordar los costos directos, que tiene que ver con las metodologías de diagnóstico, de seguimiento, las consultas a servicio de urgencia, las consultas médicas, muchas veces consultan muchos médicos. Por otro lado, lo que es el solventar los medicamentos. Y no debemos olvidar los costos indirectos, que significa el impacto de esta condición sobre la familia, porque los pacientes con epilepsia refractaria requieren cuidado permanente. Muchas veces es la mamá que deja de trabajar, la abuelita, la tía, la madrina, o es la esposa, la pareja, que traduce su vida en torno al cuidado del paciente con epilepsia refractaria. Las licencias médicas, los accidentes derivados de las propias crisis. Es decir, hay una serie de costos que si uno pudiera plantearlo a nivel de políticas públicas, es mucho más barato implementar las estrategias terapéuticas, traer a Chile los medicamentos que son buenos para este tipo de condiciones, porque tenemos acceso a las medicinas básicas. Pero como le decía, existe un número bastante alto de medicamentos de tercera línea, por llamarlo así, que no están disponibles en Chile y muchas familias tienen la oportunidad de importarlo. Y eso es un alto costo que en el sistema público, por ejemplo, no siempre es posible. Y lo que es la estrategia quirúrgica, es lo más costo efectivo que hay en estas epilepsias focales. Se les cambia la vida a las personas, mejora su calidad de vida. Por lo tanto, si es política pública, si uno analiza los costos directos e indirectos versus implementar centros de cirugía que contengan toda la tecnología que es necesaria, nos podría salir mucho más económico implementar los centros con mayores recursos, que es lo que disponemos actualmente. Por lo menos hablo desde lo personal. Yo trabajo en el Instituto de Neurocirugía, que es un centro de referencia nacional, y llevamos muchos años luchando por poder tener todas las estrategias que significa la evaluación de un paciente con epilepsia refractaria en el siglo XXI. Lo que están haciendo muchos países vecinos. Doctora, y respecto a la cantidad de pacientes, decíamos al comenzar esta entrevista que son poco más de 300.000 personas con esta condición que tienen epilepsia en Chile. ¿Eso es poco, es mucho? ¿Hay alguna prevalencia en nuestro país para que haya tanta cantidad de pacientes con epilepsia? La verdad es que Chile se acerca mucho a lo que es las estadísticas internacionales. Contamos con estudios de prevalencia en todos los continentes, en casi todos los países del mundo. Nosotros tenemos un estudio bastante antiguo de la doctora Tófalo, que hizo un estudio de prevalencia en Melipilla, y tenemos otro estudio del doctor Lavados, que hizo también de prevalencia en una población en El Salvador, en el norte, que nos acercan bastante a lo que es las cifras de incidencia y prevalencia internacional.
Y eso es lo que se calcula a nivel mundial, más o menos el 1% de la población. Nosotros tenemos un poquito más porque las cifras de prevalencia nos salieron un poco más altas en las cifras que, por eso se habla siempre de 300.000 personas. Pero si uno sacara la estadística del 1% de la población chilena, podríamos decir con certeza que a lo menos hay 175.000 personas, niños y niñas y adultos con epilepsia en Chile. Si uno hace la estadística más o menos aproximada de un 30% de refractariedad, que es la estadística internacional, no tenemos tantas cifras nacionales como para poder hacer cálculos certeros. Podríamos decir que tal vez en Chile hay aproximadamente 50.000 personas con epilepsia refractaria. Y es mucha gente, eso es un problema de salud pública. Y no se ha podido incorporar al GES y tampoco a la ley Ricardo Soto para los tratamientos de elección, de los tratamientos que son un poquito más caros, y es un costo que las familias están solventando muchas veces con un esfuerzo familiar importante, sin tener la cobertura en todos los centros hospitalarios de los fármacos de tercera línea, que como le explicaba, no todos están disponibles en Chile. Doctora Viviana Venegas, ha sido muy interesante conversar con usted, sobre todo conocer un poco más de la epilepsia, qué significa ser epiléptico en nuestro país, cómo se trata todo en este 26 de marzo. ¿Qué significa padecer epilepsia? Sí. Perdón, ¿qué significa padecer epilepsia? Y esto es un discurso que no es mío, es de la comunidad internacional que trabaja con la epilepsia, es cambiar la forma de referirnos a las personas con epilepsia. Gracias, doctora, por ayudarnos a concientizar y a conocer un poco más sobre este tema. Ojalá que salga todo bien en este Purple Day que también se va a celebrar en nuestro país. Muchas gracias por la oportunidad. Que esté muy bien, buen día. Buen día.